bienvenidos. Aquí comienza Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Nuestro invitado de hoy es una especie de Harvey Dent del metal, porque tiene dos caras. Por un lado nos informa el acontecer nacional e internacional, y por el otro desarrolla su beta de metalero con su banda Enigma, con la que lleva más de 30 años de carrera ahí con todo en el underground chileno. Fanático de Cobreloa, ducho en la guitarra y ante todo un profesional de alta gama, en este episodio de Duros de Roer presentamos a un periodista y músico, el señor Álvaro Pachi. Colega Álvaro Pachi, bienvenido a Duros de Roer. Muchas gracias, Pancho, por la invitación. Oye, una pregunta que nos intriga, dado tu roce. Tú desde el 97, roce profesional, 97, comienzas a ejercer con todas las de la ley el periodismo, primero en diarios en la época, luego en medios, en televisión, etcétera, hasta tu rol actual, multitasking, Canal 13, Tele 13 Radio, Sonar, en fin. Una pregunta que nos llama la atención en cierto sentido es si es que en el llamado círculo de poder entre empresarios, políticos de alta gama, hay esta suerte de Harvey Dent también, dos caras, militantes del metal escondido. Sí, totalmente. Yo me he encontrado muchos casos en todos los ámbitos. Tengo amigos doctores, ingenieros, abogados, fiscales, hay exministros, exsubsecretarios que son rockeros, que han ido a los conciertos. ¿Como cuál? ¿Algún ministro, exministro que te haya topado en un concierto metalero de rock en general? Hay varios subsecretarios, sobre todo, que prometieron visita y llegaron a los conciertos de Enigma. Exvoceros de la época principalmente del primer gobierno de Bachelet, del primer gobierno de Piñera. Y sí, o sea, a mí siempre me causa sorpresa que genere esta suerte de impacto, que la gente que accede a ciertas profesiones mantenga este amor de niño, ¿no? Este amor de juventud que es el metal, que yo creo que se mantiene por mucho tiempo. El equipo exige nombre, Álvaro. El equipo exige nombres, a ver. Está... es que algunos no recuerdo, pero fueron subsecretarios de la moneda, de distintos grados. ¿Uno? Así, solo uno. Carlos Maldonado. Ah, perfecto. Carlos Maldonado. Después me voy a acordar del otro. Es que no quería por eso omitirlo. Pero sí, en el fondo tú encuentras en todos los ámbitos gente que mantiene ese amor por el metal, que fue un amor probablemente como de niño o de joven, y que se extiende hasta su vida adulta después, que ya son profesionales, que son padres de familia, abuelos algunos, y eso nunca se va. Vamos con el comienzo ya fuera del oficio, ¿no? Tu afición por el rock, ¿cuándo parte? ¿Cuáles eran los estímulos? Los pósters de la época, siendo un tipo que vivió a concho los 80 y los 90. Claro, o sea, uno creció, yo nací en el 75, por lo tanto uno creció en la década de los 80 y claro, principalmente mis amigos siempre fueron mayores que yo, siempre tenían 3, 4 años más que yo. Y sus hermanos mayores, a través de ellos llegó el metal a las manos nuestras, los primeros vinilos de Iron Maiden, los primeros vinilos de Metallica, en fin, llegaron de esa manera. Cuando yo tenía 12, 13 años, que es más o menos la edad en que uno empieza también a formar el gusto musical y también en mi caso a tocar. Yo empecé a tocar como esa edad, a los 13, 14 años, ya más seriamente a los 15, y ahí es donde todo ese influjo te define, yo creo, no solamente musicalmente, sino que también en ciertas actitudes de vida, en cierta manera de mirar el mundo, en ciertas maneras también de enfrentar las vicisitudes, los desafíos. Creo que hay ahí también una suerte de ADN que uno comparte con gente muy distinta. Y luego llega la afición total cuando te decides a tocar guitarra. ¿Eso en qué momento ocurre? Me imagino con todos los estímulos de los vinilos. Partiste escuchando metal a mediados de los 80, la New Wave of British Heavy Metal, Exacto. Judas, Saxon, todo Iron Maiden. ¿Recuerdas cuáles fueron como los héroes que te motivaron 100% a tocar? En una primera etapa muy claramente Metallica y Iron Maiden. Y en el caso nuestro, claro, Kirk Hammett y Dave Murray y Adrian Smith. Yo me acuerdo que en esa época, estoy hablando segundo, tercero medio, con 14, 15 años, yo prefería muchas veces los fines de semana quedarme, y esto es un poco perno, pero así fue, yo prefería quedarme sacando los solos, nota por nota, porque en ese tiempo no había internet, no estaban las tablaturas tan fácilmente al alcance. Solo instinto. Solo oído, era sacar nota por nota, pero así uno se va formando, y después cuando ya pude estudiar música de manera un poco más formal, claro, todo ese influjo, yo más o menos conocía las escalas, porque las había conocido a través de ir sacando los solos nota por nota de estos músicos, y yo prefería, de verdad, que para mí era 1000 veces un mejor panorama que haberme usado sacando solos de Metallica, de Iron Maiden, de Judas Priest, que salía a carretear.
recibía muchas veces las quejas de mis amigos por eso. Oyente, fanático, músico en los 80s, luego parte de una banda que te ha acompañado en gran parte de tu vida, Enigma, a principios de los 90s, y uno de los conciertos de esta banda, que ha sido parte de tu ADN desde ya 3 décadas más o menos, fue abriendo a Tumulto, entiendo, con Poncho Vergara. Eso debe haber sido espectacular. Sí. Esa historia es increíble, porque fue de hecho la primera presentación con el nombre Enigma. Antes tenía otro nombre y era mucho más colegial, digamos, la versión. Ya el 90 cambia el nombre, empezamos a hacer canciones propias, y la primera vez que tocamos, que fue en marzo o abril del 90, nos invitan a Peñaflor, imagínate, antes de la autopista del Sol, o sea, era un viaje largo, y estaba Poncho Vergara, y terminamos de tocar. Y Poncho Vergara nos invita, nos dice, ¿sabes qué? Ustedes son súper ordenaditos, se nota que ensayan harto. ¿Qué les parece abrir un concierto de Tumulto la próxima semana en la mítica Sala Lautaro? Y para nosotros fue, imagínate, como que nos hablara Gene Simmons, como que nos hablara Steve Harris y nos invitara. Yo tenía en ese minuto 15 años, así que fue como un impulso súper fuerte. Ahí conocimos bandas más de esa escena, más entre hippie metal, ¿no? Estaba Electroshock, bandas de esa época, como de fines de los 80 más. Proto metal. Claro, más hard rock, te diría yo. Nosotros ya hacíamos una música más pesada para esa época, pero fue también todo un aprendizaje ver cómo tocaban, el cuidado que le ponían en el sonido, en sus equipos, las ecualizaciones, los efectos. Todo un aprendizaje, éramos niños todavía, éramos niños. Y también un homenaje al Poncho, el fallecido Poncho Vergara, que fue un pilar también en el rock chileno, y habla bien de los héroes que quizás no fueron valorados en vida, y que están estos típicos tributos tras pasar a otro mundo. Tú también participaste en la generación del Manuel Plaza, Historia Salvaje. Y aunque nunca tocamos ahí, pero sí siempre fui como espectador. Como espectador, que era todo al límite. Sí. En el gimnasio Manuel Plaza, que hasta finales de los 90 estuvo un poquito más estructurado, funcionando. Y entiendo que Dorso, hablando de bandas dentro de esa santísima trinidad del rock pesado en Chile, con Cronos y otras bandas, Dorso es parte súper formativa también en tu involucramiento con el circuito. Sí, siempre he sido un fan de Dorso. Conozco a el Álvaro Somse, que el guitarrista es primo mío, además. Ah, mira. Sí. Y claro, ¿no? Para mí siempre estuvieron varios pasos más allá, digamos, que el resto de las bandas. O sea, hay un disco que es increíble. El primero, el Bajo la Luna Cámbrica, pero después el Romance. El Romance es como prog rock. Prog rock. Nunca igualado, me parece. Nunca igualado por el resto de las bandas de metal. Para mí está a la altura de los Jaivas, el Romance. Un tremendo disco. Y por supuesto ya después Dorso toma un camino más, entre comillas, más normal en el metal, con tremendos discos como El Espanto Surge de la Tumba y el resto que vinieron después. Pero para mí esa época, sobre todo los primeros 3-4 discos, marcan una diferencia hasta el día de hoy, y soy súper fan de Dorso. Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de roer. Estamos de vuelta con Álvaro Pachi, nuestro distinto de siempre, que de hecho acaba de recordar a otro ministro subsecretario que fue parte de una tocata de Enigma y de varios rituales metaleros. Me acordé, pero puntualmente él estuvo en el lanzamiento del segundo disco, que es Laberinto, año 2008. Augusto Prado, que era subsecretario general de gobierno en ese minuto, estaba de ministro subrogante por el verano. Así que un saludo para él también, siempre apoyando el rock and roll. Un político de verdura. Sí, pues ahí estuvo. Oye, hablando de Enigma, recordando que, cuando Enigma parte el 91-94, ¿en qué estado estaba la escena underground? Ustedes igual marcaron distancia, recuerdo, del heavy metal. En esa época el death metal estaba súper de moda. El thrash estaba haciendo ya no tan cool, salvo Criminal, un par de bandas, Slavery, qué sé yo. Pero ustedes lograron cambiar como el molde, el paradigma. ¿Por qué? Porque primero cantaba en español, y también un tema que ya la gente valoraba era las canciones, el mensaje. El mensaje, cuando el heavy metal siempre ha sido visto desde un lado épico, ustedes en español tocaban temas de contingencia, y ¿quién lo diría? Casi un cuarto de siglo después tiene más sentido que nunca darle como caja a la iglesia, por ejemplo. Exacto. Sí, es súper bonito lo que dices tú, Pancho, porque para nosotros siempre fue una definición de principios, una declaración de principios que fuera en español, que fuera contingente. Respetamos mucho a las bandas que hablan de dragones, de espadas y todo, pero sentíamos que estaban pasando demasiadas cosas ya en esos años, a principios de los 90, imagínate ahora, como para no hablar de temas duros de ese minuto, como los detenidos desaparecidos, como hablar de la transición y todos sus matices mezquinos de ese instante. Y la iglesia, cuando la iglesia era intocable, escribió una canción que se llama Inquisidor,
que tiene Heavy metal con opinión. Que tiene bastante actualidad. O sea, uno revisa las letras de esa época y de alguna manera se anticipó a toda la crisis posterior. Sí. Todavía no había escándalos de pedofilia ni nada, o eran muy incipientes, o no se conocían básicamente. Los colectivos jesuitas lo seguían pasando bien. Exacto. Pero ya había algo que nos chocaba y por eso escribíamos letras de ese tipo, que lo que más valoramos nosotros es lo que te decía, cuando vamos sobre todo a regiones, la gente se sabe las canciones y las letras de pe a pa y las hacen suyas, las sienten como parte de su historia, parte de su identidad. Con eso estamos pagados. Para nosotros eso es impagable. Hablando de historias de ruta, ¿qué es más gratificante para ti? ¿Qué resulta más gratificante? Porque también girar, por ejemplo, viajar en el avión presidencial debe ser toda una experiencia. Pero también están los viajes con un poquito menos de infraestructura, que son las giras de Enigma. Sí. Y ahora viendo en retrospectiva, hubo varios viajes de los 90 que pudieron haber terminado en tragedia. Porque de verdad que me acuerdo una gira al sur, Puerto Montt, año 98. Y era un bus de estos que ahora fiscalizan más. Yo voy al baño y no había, era una caja, así, de ese nivel. Había gente durmiendo en el pasillo. Así que de milagro llegamos vivos de vuelta a Puerto Montt. Pero claro, cuando llegamos allá se nos olvidó, porque tocamos en la sede de la CUT local, estaba llena, 500 personas casi, era un edificio súper antiguo, empezaron a saltar, se rompieron unas maderas. Llegó gente de Chiloé, llegó gente de Argentina, al sur argentino, que son súper rockeros. Y ese público, hasta el día de hoy, súper fiel. A Puerto Montt hemos ido muchas veces después. Y entiendo que hay una historia quizás igual de salvaje en Copiapó por finales de los 90, sí, ¿o no? Sí. Tenemos informantes en todas las salas metaleras, en el underground. Fuimos a Copiapó. Con buena memoria. Sí, increíble memoria. También en esas circunstancias, buses de baja seguridad y todo. Y llegamos y estábamos hospedados en la sede de, me parece que era el INJUV o de algún organismo gubernamental local. Ya, pues nosotros teníamos que trabajar el día lunes, por supuesto. El viaje eran 12 horas de vuelta en bus. En ese tiempo el avión todavía era prohibitivo, ahora viajamos en avión afortunadamente. Y nada, pues terminamos de tocar súper tarde, 2, 3 de la mañana, lo único que queríamos era dormir. Al otro día el bus partía a las 7 de la mañana y ya estábamos como acostándonos. Y llega una horda así como de 100 personas, así como, oye, acá el carrete, acá. Y nosotros, no, es que vamos a dormir, tenemos que volver en 3 horas más. Y claro, primero fue como diplomáticamente, sé que no pasa nada, pero después, claro, tuvimos que básicamente echarlo, y era un grupo grande, así que no fue fácil eso. Oye, y respecto al otro lado de la vereda, tu lado profesional, el roce también profesional con la cúpula política desde la más alta esfera, ¿cómo es la dinámica del avión presidencial? Fuera de lo que se muestra en las notas mega maqueteadas, que obviamente hay que mostrar como el glamour o el rigor profesional y todos los planes, el vértigo y todo, en el avión presidencial. Para nosotros, como humildes ciudadanos, lo más cerca que hemos estado al avión presidencial es la película de Harrison Ford. No, al final yo cubrí durante 10 años, estuve cubriendo 3 presidencias, la segunda parte de Lagos, todo el primer gobierno de Bachelet y el final del primer gobierno de Piñera. Fueron 10 años en total, así que el avión presidencial para mí era casi más habitual que mi casa muchas veces. O sea, eran giras largas, tú pasabas la mitad del tiempo fuera del país o en regiones también, que también se utilizaba. Y es un espacio bien, que tiene mucho potencial y es en sentido periodístico. O sea, pasan muchas cosas ahí. Algunas cosas que se pueden contar, otras que, sobre todo en periodismo, en televisión, es más difícil relatarlo, detallarlo, pero te sirve como insumo para tus notas, para dar la información. El momento en que es habitual, que es casi un ritual, en que el presidente o la presidenta va a la parte donde están los periodistas y comparte un montón de información en off, que es súper importante para los que cubrimos el día a día de los presidentes. Además, ahí también tú ves los matices, cómo era la relación entre cada uno de los presidentes con la prensa. Algunos más distantes, otros más, otros que se querían acercar de alguna manera, otros que marcaban algo, hay una distancia republicana. Pero es una experiencia bien interesante, porque además tienes la posibilidad de llegar a lugares que no llega el resto de los aviones, tienes la posibilidad muchas veces de hacer viajes que no están permitidos para otro tipo de naves. Entonces, claro, tiene un montón de gracia, pero tiene, como te digo, esos dos sentidos. Un sentido periodístico interesante, que se producen muchas cosas, peleas a veces entre ministros, parlamentarios, los propios presidentes, reuniones donde se definen cosas, donde se logran acuerdos en pleno vuelo. Y también tiene ese sentido que para mí significó perderme varios capítulos, digamos, porque estuve 10 años, mucho tiempo arriba de ese avión. ¿Y lograste poner música alguna vez? No no se puede. Prohibido, con suerte el audífono. Pero nadie, en general nadie, no hay música en general, no.
Hay otro momento fuera de la vida profesional, de la experiencia del avión presidencial, que yo imagino significó mucho para ti y que te ha dado hartas vueltas en la cabeza esa postal durante varios meses posteriores, que fue cuando Enigma toca en el Chile Metal Fest. Sí. El Chile Metal Fest, que yo siento que el público se lo farreó en cierta medida, porque fue una instancia que no tenía nada que envidiarle en infraestructura a los festivales europeos. ¿Cómo fue para ti ese momento y cómo lo contrastas también con tu rol de hombre visible en las comunicaciones? Siento igual que tú, tengo el mismo diagnóstico, Pancho. Siento que nos farreamos el Metal Fest porque fueron festivales de nivel europeo que se hicieron en Chile. Y claro, ya los últimos la gente no respondió de la misma manera. Había una exigencia, a mi juicio, irracional, o sea, en el sentido que vinieron nombres tremendos. El año que tocamos nosotros, el 2013, estaba Symphony X, estaba Nile, había tremendas bandas, me acuerdo perfecto porque fue el día que tocamos nosotros, estaban ellos. Y definitivamente para nosotros fue una experiencia de otro nivel, porque el nivel de producción, pese a que eran escenarios distintos, las bandas... Pero el segundo escenario estaba perfecto. Perfecto. Era al aire libre, como un open air europeo. Un open air. Sí. Y aparte que, me acuerdo que nosotros empezamos a tocar, nos tocó tipo 4 o 5 de la tarde, inmediatamente antes de Symphony X. Y al momento que nos dicen comiencen, no había absolutamente nadie, porque estaban todos adentro. Y dije, esto va a ser penoso, dije yo, porque imagínate, tremenda infraestructura para que no haya nadie. Nada, 2 minutos después sale una horda gigantesca. Buenísimo. Se repletó, y no te podría decir cuánta gente fue, pero yo veía completamente repleto todo el escenario, todo el público, y el nivel de sonido, el nivel de, aparte de compartir además con músicos chilenos ahí también. Éramos 7 bandas por lo menos ese día, y el día anterior también habían sido el mismo número. Es un hito tremendo para nosotros. Nos ha tocado también compartir con otros artistas internacionales. Hace poco estuvimos con Udo, el ex vocalista de Axet, en Puerto Montt. Muy piola, muy buena onda también. Estuvimos con Sabaton, la vimos a Tony McAlpine y Firewind también aquí el año pasado en Santiago. Así que ha sido siempre esos momentos se atesoran porque el nivel de producción es mayor y también puedes compartir con artistas que admiras. ¿Y con qué músico tuvieron más onda? ¿Tienen alguna historia para rememorar fuera del compartir cartel? En mi caso con Steve Harris, cuando vinieron. Increíble. Cuando vinieron, y de hecho tengo la suerte que aparece esa escena, digamos, cuando estoy compartiendo con Steve Harris, aparece en el Flight 666. Fue a la conferencia de prensa y se pregunta como cualquier periodista, y por primera vez me salgo del rol al final y le digo, Steve Harris, bueno, aparte de periodista, tengo una banda, soy fan de Iron Maiden de toda la vida. Y Steve Harris, ¿sabes qué? Me dedicó 7, 8 minutos. O sea, un caballero, a carta cabal, terminamos hablando de guitarras, de efectos. Increíble. Le pasé el disco de Enigma. Increíble. Me preguntó de qué hablan tus canciones. Le conté, siempre Iron Maiden fue una inspiración en el sentido que uno aprendía historia con Alexander the Great, con To Tame a Land. O sea, para ti fue el cierre de un ciclo, yo creo. Totalmente. Viste al Álvaro de 15, 14 años. Totalmente. Impresionante porque hay que decir, los integrantes de Maiden se fueron rápido, pero con Steve Harris, que también que la pudo haber hecho corta, digamos, tuve 7, 8 minutos, y lo más divertido es que cuando sale el documental, al tiro me llamó Carlos Costa en ese momento, me dice, bueno, salí en el Flight, pero ¿cómo? Ahí voy, y claro, se inmortalizó ese momento. Álvaro, ¿te sientes de qué forma? ¿Cómo reflejas tu línea de tiempo? ¿Te sientes un metalero haciendo periodismo o un periodista tocando heavy metal? La música fue primero. La música siempre fue primero. O sea, después estudié periodismo, después vino el desarrollo profesional, y eso es lo que yo creo que le pasa a muchos abogados, doctores, ingenieros, abogados y otras profesiones, gente que tiene otras ocupaciones, en el sentido que la música que te marcó desde niño va a estar ahí siempre. Mi papá cada cierto tiempo me dice, pero ya, pues empieza, no sé, ¿cuándo vas a tocar jazz? ¿O cuándo vas a tocar? Digo, pues a mí me encanta el jazz, me encanta el bossa nova, me encanta el blues, me encanta ese tipo de música, pero lo que me nace componer, lo que me nace tocar, es metal. Y creo que hay algo en común ahí con esa gente. Escucho un montón de otra música distinta, pero lo que me nace, yo creo que así va a ser por un buen tiempo, es metal. Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de roer. Seguimos conversando con Álvaro Pachi, periodista, metalero, músico, guitarrista de Enigma, banda con 3 décadas. Brutal el implacable paso del tiempo. Increíble. De repente sentimos también que, claro, hubo momentos sobre todo entre el primer disco y el segundo, que fue cuando nos pusimos a trabajar, cuando nos casamos por primera vez, muchos cuando tuvieron hijos, algunos,
En ese tiempo, claro, yo siento que ahí, a propósito de lo que te contaba de Irreversible, nos faltó sacar más discos en ese minuto, en ese periodo. Ser más prolífico. Ser más prolífico en ese rato. Yo creo que ahí perdimos un tiempo importante que estamos tratando de recuperar ahora. Yo siempre digo, ahora nos impusimos la autoexigencia de sacar por lo menos máximo cada 3 años. Máximo cada 3 años un disco porque... ¿Qué es la idea? Así se manejan estos tiempos. Claro. Incluso que sacar canciones. Exacto. Ya los discos como formato están siendo medio cuestionados, pero el metalero igual es bien clásico también con valorar. Sí. El LP como la experiencia, el track por track. Y revisar el arte y quién grabó y quién diseñó y qué equipos usaron. Sí, yo también soy bien ñoño en eso, entonces, y sé que todavía queda mucha gente así. Claro, yo sé que el formato ahora está en cuestión. O sea, igual tenemos Spotify, igual tenemos otras plataformas, pero para nosotros sacar el disco sigue siendo como imprescindible. Álvaro, en la conversa anterior, cuando tocábamos como estos dos mundos, ¿no? Este cuadro comparativo entre la visibilidad del periodismo y tu pasión por el metal, me preguntaba cómo hacías calzar las agendas, dado que en tu rol de hombre de las comunicaciones, radio, recuerdo que tuviste un programa con nuestra amiga Patricia Venegas, sí, temprano por la mañana, y tenías que dosificar también, sí, a veces ibas en la noche, en la mañana, haciendo reemplazos. ¿Cómo fue para ti también organizar este tablero ajedrez que siempre es tan complicado cuando uno tiene tantas facetas? Complicado. Bueno, eso tiene que ver también con... ya a esta altura nosotros ensayamos sagradamente los sábados, pero es una vez a la semana. Cuando éramos más chicos, hasta 3 veces a la semana. ¿Sábado en la mañana, horario familiar? No. ¿Tampoco en la noche? En la tarde. De 3:30 a 7, 8. Bien hablado con los vecinos porque ensayamos en mi casa. Bueno. Pero, claro, antes cuando éramos más chicos ensayamos hasta 3 veces a la semana y obviamente eso da otro nivel de producción también. O sea, por ejemplo, para grabar un disco antes nos preparábamos así con esa intensidad. Ahora va mucho más en el trabajo personal de cada uno y los sábados se mantienen. Ahora me pasó muchas veces con esto de la gira y todo, que llegué así del avión a tocar. Así literal. Y tu propio Flight 666. Sí. Y sufriendo, porque así como que si había una escala más o algo no llegaba. ¿Cachai? Me pasó hartas veces. ¿Y te perdiste alguna tocata que ya estaba agendada, me refiero? No con Enigma, no, nunca. Por estos vuelos presidenciales, sí, la conexión, qué sé yo. No con Enigma, pero sí me perdí. He ido a todos los conciertos de Iron Maiden, salvo el del 2004, porque estaba en una gira en México. Ese fue en la pista atlética, ¿no? Me parece que no alcancé a llegar. Tantos conciertos de Iron Maiden. Al resto he ido a todos, pero el 2004 no llegué. ¿Fuiste al primero también? Sí, fue el primero. ¿Y alcanzaste a comprar la entrada del 92? No, pero a José Vázquez, que es el baterista, mi amigo también de toda la vida, él organizó una marcha en protesta contra la censura. Bueno, contra Belisario Velasco y... Claro, contra la censura contra Iron Maiden, porque eso fue. Y se lo llevaron detenido a mi amigo. Mira. Yo estaba en clase, estaba rindiendo un examen, si no lo habría estado acompañando. Y siempre... Qué buena historia eso. Siempre, un militante total militante de la Oncella de Hierro. Militante total. Nunca más lo vi en marcha, solamente ahí. Pero dijo, no, esto no va a pasar así. ¿Se te hace muy brutal o sientes todavía a esta altura del partido, con toda la visibilidad, con toda la vitrina, ¿no? Que es estar en el prime, presentando noticias, también en las radios? ¿Cómo ves, cómo has vivido este contraste entre comillas? Porque cada vez hay menos glamour en el mundo de las comunicaciones, dada la crisis global, ¿no? Total. Que hay en los medios, en todos los generadores de contenido, en realidad la industria, la publicidad y un largo etcétera, con toda esta especulación en todo sentido. ¿Cómo vives ese cambio brusco entre el glamour de la televisión, las luces, como se le dice, y también el mundo del underground también, que es todo tan precario, es como el antónimo? Es cierto, pero me voy a quedar con la primera parte, con la premisa que planteaba la pregunta, Pancho, que en realidad, sobre todo el trabajo de prensa tiene bastante poco glamour. Es verdad que a mí me toca presentar noticias y todo eso, pero es un apostolado, en cierta medida. Y se hace con bastante menos gente de lo que el público cree. Es una pega también de rigor, de periodicidad, de estar encima, de sacrificio, como todas las pegas. Estar estudiando en los ratos libres. Exacto, tiene de todo eso. Y el underground, yo encuentro que por lo menos la decisión que hemos tomado con Enigma hace mucho tiempo es tocar menos pero mejor. Tocamos menos veces al año, pero en lugares y en eventos que nos dé garantías de que va a haber buen sonido, de que va a haber una cantidad de gente importante, que haya una buena difusión. Cuando chicos, claro, íbamos a todas, nos invitaban el día antes y llegábamos. Y eso también tiene una cosa bien romántica y bonita para esos años que uno es estudiante, que no tiene tantas responsabilidades. Pero ahora en el fondo preferimos tocar acá en Santiago 3-4 veces al año, más lo que hacemos en regiones, pero tocar bien,
tocar bien, en buenos eventos, con buena amplificación. Así que para mí ha sido al revés, como que el metal ha ganado en producción y en calidad y en glamour, si que cae el concepto. Pero ha ganado, sí, hay mejores tocatas, hay mejores equipos. Sí, o sea, comparado con lo que teníamos en los 90, es un sueño. O sea, de verdad, yo siempre digo, ahora es mucho más simple grabar, tocar, acceder a mejores instrumentos, aprender en línea, tener clínicas. Yo tenía unos VHS ordinarios que ya no se veían para sacar las escalas de Paul Gilbert o de Yngwie Malmsteen o de Steve Vai. Ahora hay tutorial en YouTube. Tutorial en YouTube. Entonces, claro, ahora es mucho más sencillo. Y qué bueno que sea así, Entonces para mí ha sido al revés, como que el metal ha ganado en producción y en infraestructura. Ya sea por los años, las prioridades, la experiencia, las idas y vueltas, errores, aciertos, uno toma ciertas decisiones. Ustedes son una banda estratégica, como hay que hacer los proyectos, eligen ciertas tocatas y ya le dicen que sea todo. Cuando uno era chico, uno idealizaba el estar contra la corriente en el rock en cierta medida, y eso era súper gratificante. Con el paso del tiempo, con estas 3 décadas y algo más que llevas involucrado en esta movida, en el underground, ¿cuál ha sido la mayor alegría que te ha dado el rock? No solo el metal, el rock así como... Sí, yo me quedo en general... La tribu, ¿no? Me quedo en general con Enigma, con el momento que uno saca el disco, que siempre es un momento importante, cuando tú ves que tiene buena recepción dentro de los límites y del mercado chileno, que es chico, obviamente. Yo me quedo con los momentos cuando vamos a tocar a regiones y la gente se acerca y te recitan la canción completa que tú escribiste y que te dice que ha sido importante para él. Eso para mí es lo que, finalmente, el combustible. Para mí eso es lo que siempre llena. Y en términos generales, como fan del metal, bueno, los grandes conciertos, he conocido prácticamente a todos mis ídolos de juventud. Los he conocido a casi todos. Partiendo por Steve Harris. Partiendo por Steve Harris. Y aparte que fue una gran persona, un gentleman. No, pero impresionante. Pero todos, Dickinson también, Smith, Murray. ¿También tuviste chance de compartir la misma conferencia con Bruce Dickinson o en otra? No, en otros. ¿Y en qué dinámica? ¿Hotel o...? Hotel, básicamente, claro. La que fue más conferencia de prensa hasta que te relaté con Harris. Pero por ejemplo, tú, cuando la primera vez que vino Maiden, vino con Blaze Bayley. Horrible, yo estuve ahí. Sí. Horrible. Claro, pero ahí conocí a Bayley y a Murray, punto. Que fue un claro, Blaze Bayley toca en el rock y guitarra. Sí, está llevando menos gente que Paul Diano. Ahora, es verdad. Entre los dos van a rentar una pensión ahí en el centro de Santiago. Con Mike Patton. Sí, viene más que Marky Ramón. Tal cual. Y bueno, aparte del metal, de este ciclo, yo encuentro alucinante y me quedo con los Iron Maiden, porque Iron Maiden son unos obreros del rock. Hablando de las luces que uno ve, en Iron Maiden hay mucho trabajo. Total. En mantenerse en forma, en seguir, en tener esos suerte de contadores que ven el Excel de conciertos con meses de anticipación. Hay una cierta relación con lo que uno proyecta y la realidad. Porque son tipos que podrían vivir perfectamente la nostalgia y la renta, claro. Y están ahí creando, produciendo, sacrificando tiempo personal, y el tiempo es súper duro con el físico también, y los tipos han mantenido una pyme, ¿cierto? Un mundo como es Iron Maiden hasta hoy. Hay otra faceta que es llamativa, que es interesante y que no es tan conocida, salvo tus tweets, que es tu fanatismo y militancia total con un equipo que está en una crisis hace un buen rato, sí. Que es Cobreloa. ¿Dónde comienza ese amor? Porque entiendo que tú no tienes un vínculo fuerte con Calama, por ejemplo. No, he ido 4 veces en mi vida a Calama. Ese es todo el vínculo. No, a ver, Cobreloa, yo nací el 75, el 81, 82 y tenía 6, 7 años. Y no era tan raro en ese momento. Yo tenía muchos compañeros de curso que eran de Cobreloa. Después se dieron vuelta la chaqueta, yo hice cruzados, azules, en fin. Pero sí, en ese momento era natural ser de Cobreloa, porque Cobreloa era pop. Era un equipo invencible en Calama. Estuvo 5 años invicto. Llegaba a las finales de Copa Libertadores. Si no era campeón, era subcampeón en Chile. O sea, para mí era como evidente, como que yo no entendía que a otros les gustaran otros equipos. Ahora, después, claro, pasó el tiempo. El color, Cobreloa partió como en los 70, era como la naranja mecánica. Exacto. Chilena. Yo me acuerdo que también el cliché del periodismo deportivo, la naranja mecánica, con cantatores también ahí metiéndose. Y de a poco ya cuando uno... Hugo Tavilo, no sé. Y hay un momento que es crucial, creo yo, que es la final del 82, cuando se pierde con Peñarol en el último minuto. Qué doloroso fue eso. 7 años, lloré toda la noche, pero dije, yo tengo que ver a Cobreloa ser campeón de la Libertadores. Esto no va a quedar así. Y de ahí, yo sé que suena utópico, pero yo tengo fe en el renacer. Yo sé que en algún minuto Cobreloa ya dejó de recibir las platas de Codelco, toda esa... Hace rato igual. Hace mucho rato. Y Cobresal también sintió el efecto. Hace mucho rato. Y ha sido súper duro independizarse, cortar ese cordón, pero
pero me parece que en este tiempo que Cobreloa ha estado en la B, ha servido para sanear institucionalmente al equipo y nada, estamos ahí. El año pasado estuvimos a punto de subir, difícil pero este la año primera vez. es dificilísima por las canchas, por los arbitrajes, porque hay un montón de cosas que no se ven, o sea, que tú viste porque estuviste en el partido, pero que después no trascienden. Nuestro editor general, Rodrigo Ulloa, está con depresión endógena y exógena porque está proyectando si su equipo, la Universidad de Chile, desciende. Y eso va a ser bien complicado. No. Ojalá que no. Yo tengo muchísimos amigos de la U. Y aparte que yo siempre pienso en lo siguiente. Cuando juegan los equipos chilenos en el extranjero, me acuerdo que en las finales de Cobreloa estaba acá la barra de la U, estaba la barra de la Católica, Colo-Colo, de la Unión Española, todos apoyaban a Cobreloa, porque Cobreloa, un equipo nuevo, tenía 5 años, y fue todo el mundo apoyando. Actualmente era el equipo lejos más exitoso de la historia del fútbol chileno. Yo diría que hasta latinoamericano. Sí, o sea, no hay. Yo buscaba ejemplos, por ejemplo. 15 años son alucinantes. Ejemplo europeo, así de un equipo que haya nacido y que haya llegado al final de la Champions League, no existe. Sí, es verdad. Oye, y si tuviésemos que. En esta suerte de fanatismo, si tú tuvieses que elegir dentro de los. ¿Cuántos años tiene Cobreloa? 40 años, ¿no? Desde el 77, 42. 42 años. El 11 ideal de Cobreloa. El 11 ideal. Nelson Tapia en el arco. ¿En serio? Más que Birt. Por sobre el Gato Sven. Y por sobre Birt. Chuta, sí. Me sorprendiste. Sí. ¿Ya? Sí, Okay. Siento que era más completo. Línea 4. Bueno, Mazurkiewicz, si es que vamos más atrás, arquero uruguayo de selección que llegó, pero que claro, sirvió para los primeros años Cobreloa llegar a la primera división. Línea de 4 es la de los 80, sin duda. No ha habido un mejor lateral derecho que Tavilo, no había un mejor lateral izquierdo que Enzo Escobar. Rodrigo Pérez se mete en la pelea. ¿Y Ligua Puebla? Ligua Puebla jugando un poquito más adelante, una suerte de contención. Gómez, los hermanos Gómez, los dos, absolutamente. Y Mario Soto, impasable. Duros de roer, como ellos solos. Merelo, Armando Alarcón. ¿No? Troviani ha sido, creo que con el Beto Acosta y Gorosito, los mejores extranjeros que han pasado por Chile. Impactante. Extraordinario, o sea, Troviani ganó el campeonato del 88 prácticamente solo. Trotando. Y adelante, claro, seguramente el Trapo Olivera con Siviero, con menciones también para el Pato Galás, que fue goleador del mundo, nos dio 2 campeonatos muy bonitos. Con Nelson Bonifacio Acosta. Sí, pues yo a Nelson lo defiendo, siempre. No, también, gran Nelson Acosta nos recuperó del bajón, nos levantó la autoestima a millones de chilenos. De la depresión, estábamos con Ascar Gorta, llegó Acosta y fuimos a Francia. Oye, ¿y tú viste a Cobreloa en cancha, campeón? Sí, lo vi. El que me arrepiento profundamente de no haber ido, y reconozco aquí que arrugué definitivamente, pero también tenía que ver con que venía volviendo de una gira, pero habría alcanzado, así que no es excusa. La final que le ganamos a Colo-Colo, la clausura del 2003. Wow. El único equipo chileno que ha dado la vuelta olímpica en el Monumental. Clausura del 2003. Es verdad. 2003. Y estuve a punto de ir, no alcancé, y ese me arrepiento profundamente. Oye, ¿y tienes una versión, cuenta los rumores, de nuestro super equipo de investigación? Cuerpo Reportajes de Duros de Roer, que tienes tu versión metalera del himno de Cobreloa. Oye, pero ese es un nivel de investigación profunda, porque eso no lo he dicho mucho. Tenemos a Santiago Pablo y tenemos todo. Impresionante. Nos levantamos a la mitad del equipo en forma especial. Sí, pero todo está acá. El mostrador. Es divertido esto porque, claro, es parte como el amor de niño que uno tiene. Yo le hice una canción a Cobreloa que tengo que grabar todavía, no la he podido grabar. No está el audio, porque la íbamos a presentar ahora. No la tengo todavía, pero sí, está escrita, está... Oye, una caja de Pandora, Álvaro Pachi. Primero porque no pusiste a Mario Sven al arco, y eso me mataste. Para mí Mario Sven era... extraordinario. Era un Condor Rojas, Condor Rojas con menos herida. No lo puse solamente porque Sven llegó un poco ya con edad un poco más avanzada. Ya venía... ¿Achanchado quieres decir? No, de hecho... el campeonato del 92 él era el titular. Con su Lantay. Pero Batman Canales fue el titular finalmente. Batman Canales. Cacha, se me había olvidado esa figura. Batman Canales. Y le ganó el puesto en Buena Lid. Le ganó a la Católica. Yo soy de la Católica. Le ganó a la Católica el campeonato. No, me causó mucha gracia. Pero te digo, le ganó el puesto al Gato Félix, le ganó el puesto en Buena Lid. Qué buenos equipos hay en el fútbol chileno, competitivo. Tremendo. Querido Álvaro, loíno de corazón, lamentablemente no presenciaste uno de los títulos simbólicos de tu equipo. Nosotros te proclamamos, déjame decirte, un duro de roer. Nosotros somos fan de Mario Sven, por sobre Batman Canales. Y te queríamos consultar algo que a esta altura es retórica, pero siempre es importante como la primera persona, la fuente directa. ¿Te consideras un duro de roer con todo lo que hemos conversado o previo a este noble espacio para distintos de siempre?
A ver, siento que hay gente que merece mucho más el título que yo, obviamente, que hay gente que se... Gente que fue a ese partido Cobreloa. No, hay gente que se la gana todos los días, en Sí, la claro. calle, en la pega, digamos, la vida es mucho más dura de lo que la tocaba a uno, pero sí, en el sentido de que uno es porfiado, de que uno va nomás, de que uno saca un disco, invierte plata, pierde al principio, después puede recuperar algo, pero que todos esos factores al final no te influyen en tu decisión y en tu vocación y en tu sueño, que es tocar, que es tocar, que es hacer canciones. Yo no concibo mi vida sin tocar, sin ensayar, sin grabar, sin tocar en vivo. Entonces, sí, en ese sentido, lo agradezco el título, pero siento que hay gente que lo merece mucho más que yo. Proclamado por todo el equipo, Duros de Roer, un distinto de siempre, Álvaro Pache. Muchas gracias, Pancho. Esto fue Duros de Roer Podcast. El club de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.